Tengan todos ustedes un excelente día. El día de hoy mi compañera Mabel Rocío Álvarez y mi persona Mayerlis Ortega hablaremos sobre alteraciones neurológicas de la infancia. En este caso abordaré el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. ¿Qué es el TDAH? Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad y puede acompañar a la persona desde su infancia hasta su edad adulta. El diagnóstico es clínico, requiere de un examen cuidadoso y entrevistas exhaustivas. Cuando ya hablamos de tratamiento, este se puede manejar ya sea por medio psicofarmacológico o enfoques terapéuticos conductuales o complementarios entre ellos. Dentro de sus factores genéticos podemos decir que se han realizado diferentes estudios. Dentro de ellos, el de asociación tipo caso-control, que aportan evidencias de la contribución de los genes al TDAH. En este caso, hablaremos sobre los siguientes: el DDC y el 5HT2A, que nos dice que se encuentra tanto en niños como en adultos. El MAO-B se encuentra solo en adultos, sugiriendo un papel en la persistencia del trastorno a lo largo de la vida de la persona. Por otro lado, tenemos el CNTFR, que se encuentra tanto en adultos como en niños, pero el modelo que mejor ajuste tiene es el gen principal llamado denominante codominante, que explica más del 99% de la varianza fenotípica de TDAH. ¿Qué nos dicen los factores epidemiológicos? Que luego una revisión, dentro de esa revisión incluimos la definición, la epidemiología, la evaluación diagnóstica, encontró que los datos epidemiológicos varían ampliamente. Asimismo, los instrumentos de diagnósticos también variaron, mostrando que el más utilizado son los criterios del DSM. Podemos encontrar en sus diferentes versiones el 3, 4 y la más reciente versión, que es el 5. Otros estudios examinaron la relación del TDAH y la exposición de partículas, donde nos explican que los efectos preventivos de la actividad física sobre los problemas de la salud mental y el efecto de la exposición al fluoruro en niños y adolescentes con TDAH. En general, podemos decir que los estudios sugieren la necesidad de realizar más investigaciones en estas áreas. Los factores cognitivos. Entonces, este tipo de trastorno es un trastorno complejo que está influenciado por diversos factores, ya sea cognitivos, psicosociales y ambientales. Nos dice que tienes altas tasas de comorbilidad con otros trastornos como lo son los problemas de conducta, trastorno del espectro autista y los tics. Los niños con este trastorno tienen casi el doble de probabilidades de adoptar conductas menos saludables. Comprender estos factores nos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y, por qué no, la prevención en el aumento de los síntomas. Dentro de los factores neurológicos encontramos los déficits neurológicos y la estructura cerebral. Dentro del déficit neurológico podemos decir que es un trastorno altamente hereditario, pero que además de las causas genéticas se descubren otros factores como lo son los adquiridos por el ambiente y que pueden ser susceptibles de prevención o tratamiento específico. La mayoría de los casos de TDAH son idiopáticos o de causa incierta. A veces se propone un retraso en el desarrollo o la maduración del sistema nervioso como explicación de él, especialmente en niños con déficits neurológicos leves o blandos. Dentro de su estructura cerebral, algunos casos pueden ser sintomáticos y secundarios a una anomalía estructural cerebral. Si se evidencia esto, se les recomienda realizar una electroencefalografía o una consulta neurológica. Cuando la presencia de los signos focales o hallazgos clínicos sugieran un trastorno convulsivo o una afección neurológica degenerativa. Mil gracias a ustedes. Buenas noches.
Sigo con la exposición de los trastornos neurológicos que se pueden evidenciar en infancia y adolescencia. Yo hablaré sobre trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que provoca déficits en el área cognitiva, social y comunicativa. El TEA se caracteriza por dificultades en el dominio social y de comunicación, así como patrones repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Los síntomas del TEA pueden variar en intensidad y presentación y pueden incluir dificultades en la interacción social, problemas de comunicación, comportamientos repetitivos, estereotipados y sensibilidad sensorial. El TEA puede ser diagnosticado en la infancia y el tratamiento puede incluir terapia conductual, ocupacional y sensorial. Además, se pueden utilizar ajustes razonables y apoyos para desarrollar habilidades sociales y de comunicación en niños con TEA. Es importante destacar que el TEA puede ser combinado con otros trastornos como el trastorno de ansiedad. A continuación, observaremos algunos factores. Factores genéticos. El autismo es un trastorno neurológico complejo que se asocia con factores genéticos y no genéticos. Según un estudio financiado por Lanish, los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80% del riesgo de trastorno de espectro autista. Además, los efectos parentales de la madre representan del 0.4 al 1.6%, lo que se considera insignificante. La investigación del ADN es muy compleja, ya que los mecanismos que explican los cambios genéticos y especialmente los cambios en el comportamiento de los genes no son sencillos y no parecen en general que hayan solo un gen implicado. Parece ser un tema multifactorial y por motivos muy diversos. La ocurrencia en hermanos es 20 veces superior a la población general, por lo que resulta trascendente reconocer los posibles factores genéticos presentes en cada caso y así poder asesorar a las familias de un modo correcto. Diversos modelos estadísticos ponen en evidencia que las bases genéticas para el desarrollo del TEA varían del 56 al 95%, mientras que el aporte ambiental sería del 5 al 44%. Factores epidemiológicos. El trastorno del espectro autista es un conjunto de trastornos de difícil diagnóstico debido a su amplia variabilidad fenotípica. La prevalencia del TEA ha aumentado significativamente en los últimos años, con estimaciones que oscilan entre 30 y 60 sobre 10.000 habitantes. La afección es más común en niños que en niñas y no hay diferencia significativa en el nivel socioeconómico entre las familias afectadas. La causa de este aumento es la incidencia no se conoce bien, pero podría deberse a cambios en los criterios diagnósticos, una mayor concientización o mejoras en las herramientas de diagnóstico. Sin embargo, puede haber una epidemia latente del autismo causada por factores desconocidos. Factores cognitivos. Los factores cognitivos del TEA son aquellos que afectan el pensamiento, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas en las personas con este trastorno. A continuación se describen algunos factores cognitivos que se han estudiado en relación con el TEA. Dificultad en la teoría de la mente. La teoría de la mente se refiere a la capacidad de comprender los pensamientos, los sentimientos e intenciones de otras personas. Las personas con TEA pueden tener dificultades para entender la perspectiva de los demás y para interpretar las señales sociales, lo que puede afectar su capacidad para interactuar socialmente. Procesamiento sensorial atípico. Las personas con TEA pueden tener una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, como los sonidos, las luces y las texturas. También pueden tener dificultades para integrar la información sensorial de diferentes fuentes, lo que puede afectar su capacidad para procesar la información y responder adecuadamente a su entorno. Dificultades en atención conjunta. La atención conjunta se refiere a la capacidad de compartir la atención con otra persona centrada en un objeto o en un evento compartido.
Las personas con TEA pueden tener dificultades para establecer y mantener la atención conjunta, lo que puede afectar su capacidad para interactuar socialmente y aprender de su entorno. Dificultades en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se refiere a la capacidad de mantener y manipular información en la mente a corto plazo. Las personas con TEA pueden tener dificultades para procesar y retener información en la memoria de trabajo, lo que puede afectar su capacidad para aprender y resolver problemas. Dificultades del procesamiento del lenguaje. Las personas con TEA pueden tener dificultades para procesar y comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito. También pueden tener dificultades para utilizar el lenguaje de manera socialmente apropiada y para comprender el significado figurativo del lenguaje, como las metáforas y los chistes. Factores neurológicos. Dentro de los factores neurológicos se encuentran los siguientes. Son aquellos incluso que pueden tener una relación muy directa con la forma de la estructura y la función que tiene el cerebro en las personas que poseen este trastorno. Dentro de algunos factores están la conectividad neural atípica. Las personas con TEA pueden presentar una conectividad neural atípica, lo que significa que las conexiones entre las áreas del cerebro pueden ser diferentes a las personas que no tienen este trastorno. Esto puede afectar la forma en que las personas con TEA procesan la información y responden a su entorno. Diferencias en el tamaño y la forma del cerebro. Algunos estudios han encontrado que las personas con TEA pueden tener diferencias en el tamaño y la forma de su cerebro. Algunos estudios han encontrado que las personas pueden tener un tamaño diferente, como en el cerebelo y en la corteza prefrontal. Estas diferencias pueden estar relacionadas con las dificultades cognitivas y el comportamiento que se observa en las personas con este trastorno. Diferencias en la actividad cerebral. Las personas con TEA pueden presentar diferencias en la actividad cerebral en ciertas áreas del cerebro, como la corteza temporal y la corteza prefrontal. Estas diferencias pueden estar relacionadas con las dificultades en la comunicación, la interacción social y el comportamiento que se observa. Diferencias en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales entre las células nerviosas del cerebro. Algunos estudios han encontrado diferencias en los niveles y en la actividad de ciertos neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, en las personas con TEA. Estas diferencias pueden estar relacionadas con las dificultades en comunicación, en la interacción social y el comportamiento que se observa en el TEA. Muchas gracias por su atención.